talentos, es diversidad de capacidades, es diversidad cultural, es diversidad de ritmos de aprendizaje, que seguramente tendrá alguna manifestación de todas ellas, ¿no? Tiene que poder brindar atención individual a los alumnos cuando esta atención es necesaria para poder lograr los objetivos de aprendizaje, ¿no? Entonces brinda atención individual, pero partiendo de este conocimiento que tiene ya de los alumnos, y arregla el aula, como ya decíamos, para evitar el rezago. Y con eso, pues lo que se propone todo buen maestro es que todos sus alumnos logren todos los propósitos de aprendizaje. Es una utopía, no digo que es un objetivo que sea enteramente lograble en todas las aulas, pero hacia allá tenemos que tender, ¿no? Porque para eso sirven las utopías, para decirnos hacia dónde caminar. Muy bien, perfecto. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con el maestro preparando su trabajo en el aula y dentro del aula. Entonces, son las cosas que se esperaría evaluar en el desempeño docente. Pero además, un maestro profesional pues no termina de ser profesional en las cuatro paredes del aula, sino que necesita otra serie de cosas para realmente considerarse un profesional, y estas cosas también tendrán que ser evaluadas. De hecho, aparecen en la quinta dimensión de los perfiles, parámetros e indicadores. Entonces, por ejemplo, la obligación que tiene el maestro de trabajar para la escuela, que además cada vez es más evidente, y bueno, en esta administración federal de alguna manera se está fortaleciendo mucho este asunto de que el maestro trabaje para la escuela, sobre todo a partir de la revitalización de los consejos técnicos escolares. Pero sí, efectivamente, pues una escuela no es la suma de lo que ocurre en las aulas, la escuela es muchísimo más que eso, y eso, mucho más que eso, es fruto del trabajo en equipo de los docentes. Y bueno, los docentes planean, los docentes evalúan lo que está ocurriendo en la escuela, pero también los docentes asumen compromisos de trabajo para la escuela como un todo, y entonces esto es lo que de alguna manera se tiene que tomar en cuenta. También al maestro le corresponde una parte de esta relación con la comunidad de referencia, fundamentalmente a través de los padres de familia de sus alumnos, pero el maestro tiene que poder tener una relación productiva con los padres de familia, en el sentido de que los padres de familia tienen que estar enterados de los propósitos que tiene el maestro al interior del aula, tienen que estar enterados de cómo van cada uno de sus hijos, y eso es responsabilidad que tiene el maestro, y el maestro tiene que propiciar que vaya habiendo un acercamiento entre lo que pasa en el aula y lo que pasa en la familia, lo que pasa en la escuela, sobre todo en materia de formación en valores. Los padres de familia tienen que saber cuáles son los propósitos de la escuela en materia de formación en valores, para que ojalá en la familia se vayan proponiendo los familiares objetivos similares. Entonces va hacia allá. Y por otro lado, y esta sería como la última característica de un docente profesional, pues un docente profesional entiende que se tiene que seguir formando a lo largo de todo su ejercicio, a lo largo de todo su ejercicio profesional. Entonces, pues tiene que tener actividades de formación que no necesariamente son voy a tomar un curso, sino que sí son, y esto es un asunto que tendría que ocurrir con los maestros todos los días, ¿verdad? Leer, bueno, tenemos que leer artículos pedagógicos, tenemos que leer, comentar con otros maestros sobre lo que estamos viviendo, tener momentos de reflexión crítica sobre mi propia práctica, ¿no? Y últimamente sí poder tomar un curso o especializarme o alguna maestría, algún posgrado, para poder mejorar mi profesionalismo. Entonces, esto también seguramente se tomará en cuenta. Y bueno, les decía yo, pasamos a la siguiente, que todo esto está en función de una educación de calidad, ¿verdad? Y del derecho a una educación de calidad. Desde el punto de vista del derecho a una educación de calidad, Katerina Tomaszewski nos hablaba de las 4 A's, por sus siglas en inglés, de las 4 características que tiene que tener la educación para realmente poder ser considerada de calidad. Cada una de estas se desglosa en un conjunto de indicadores, pero por ejemplo, lo primero es que la escuela tiene que estar disponible, asequible sería la otra manera de decirlo, tiene que estar ahí, tiene que estar el maestro ahí. Entonces, bueno, pues esto tiene que ver, y esto también se va a evaluar, con que el maestro efectivamente esté, ¿verdad? Con que llegue puntual, con que no tenga faltas, con que el tiempo destinado a la enseñanza efectivamente esté al interior del salón de clase, porque esto tiene que ver con la disponibilidad del derecho a la educación. Segundo, que la escuela tiene que ser accesible, y la accesibilidad tiene que ver con que puede estar la escuela ahí, puede estar el maestro ahí,
pero hay barreras que impiden que ciertos grupos sociales accedan a la escuela o que ciertos individuos accedan a la escuela. Hay barreras físicas, en el caso de las discapacidades motoras constituyen barreras para poder acceder a la escuela, pero hay barreras económicas de manera muy importante y impiden que ciertos grupos sociales, los más pobres, los que tienen que trabajar, no vayan a la escuela porque hay cuotas que tienen que pagar y no las pueden pagar. Entonces, una escuela de calidad elimina estas barreras. Es una escuela adaptable en ese entendido justamente de que los niños son diversos, de que los contextos son diversos, de que es necesario que los docentes tengan esta capacidad de adaptar lo que hacen a las condiciones específicas de su entorno y de sus alumnos específicamente para que el aprendizaje sea relevante y sea significativo. Y tiene que ser una educación aceptable. Estas últimas dos tienen mucho que ver con la función del docente, porque finalmente se refieren al derecho en la educación, es decir, en el aula. El que la educación sea relevante y sea significativa tiene que ver con lo que hace el docente. Y el que la educación sea aceptable, porque la aceptabilidad viene desde la visión del niño, es decir, el niño considera que lo que pasa en la escuela es algo que le sirve, es algo que le es útil para su vida actual, es algo que le va a ser útil para su vida su futura. Además, se da en un contexto de seguridad, de respeto, de no discriminación. Todo eso es lo que hace que una escuela sea aceptable y eso tiene que ver con lo que hace el docente al interior del aula. Quisiera hacer unas breves reflexiones. ¿Todavía tenemos un poquito de tiempo? ¿Sí? Bueno, unas breves reflexiones acerca… Bueno, no, pero no nada más depende de mí porque tengo otra actividad después. Sí. Gracias. Quisiera hacer algunas reflexiones acerca de la evaluación, porque efectivamente la reforma educativa ha puesto la evaluación en el centro, pero es necesario que dimensionemos bien qué es lo que sí puede hacer la evaluación y qué es lo que no puede hacer la evaluación, qué es lo que en este momento no puede hacer, aunque quisiera hacerlo por una serie de razones, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera decir que la evaluación sí tiene la capacidad de descubrir problemas y de dimensionarlos, de decirlos, el problema es de este tamaño, tienen un problema de falta de aprendizaje con estos niños y con este nivel de brecha respecto al objetivo deseado, ¿no? También descubre brechas entre los alumnos que sí logran, los que no logran, las escuelas que sí lo logran y los que no, las regiones que sí lo logran y los que no, ¿no? Y la investigación evaluativa, que toda evaluación debe de ser acompañada de la investigación, encuentra las causas de estos problemas y de estas brechas, ¿no? Descubre las causas para permitir atacarlas. Pero lo que sí es muy claro, pasamos a la siguiente, es que la evaluación por sí sola no resuelve los problemas, ¿sí? Durante un tiempo pensamos que sí, que bastaba con tener mucha información para que mágicamente la evaluación resolviera los problemas, pero como ya decía, eso no ocurrió, no se mejoró la educación gracias a los datos que proporcionaban la evaluación, sino que para que realmente la evaluación sirva para mejorar, necesita mediaciones. Y esto es bien importante porque si no tenemos estas mediaciones, la educación no va a mejorar y si el desafío es demostrar que la evaluación sirve para mejorar, pues lo que necesitamos son poder desarrollar estas mediaciones. Y las mediaciones más importantes, y fíjense ustedes esto, yo creo que es bien importante que ustedes lo escuchen, es que mejoren las condiciones de trabajo de los docentes. Y para que eso sea posible, pues así como se evalúa el desempeño docente, se tienen que evaluar también sus condiciones de trabajo. No se puede hacer una evaluación de desempeño docente sin al mismo tiempo evaluar sus condiciones de trabajo, porque sería totalmente injusto. Ahora, mejorar las condiciones de trabajo, pues depende de la autoridad educativa, eso también hay que… Todas las mediaciones dependen ya no de quien hace la evaluación, sino de la autoridad educativa, pero la autoridad educativa tendrá la información acerca de esas condiciones de trabajo. Y cuando hablamos de condiciones de trabajo, nos referimos a la infraestructura, nos referimos a la disponibilidad de equipamiento, de materiales, nos referimos también al tamaño de los grupos, nos referimos a si la escuela funciona, si hay una gestión efectiva dentro de la escuela, si hay un adecuado apoyo de parte del director y de parte del supervisor,
Todo eso tiene que ver con las condiciones de trabajo. Entonces, el mejoramiento de las condiciones de trabajo pues es fundamental para que realmente mejore la escuela. Después, también tenemos el problema del contexto. Y aquí se vuelven las cosas un poco más difíciles, porque sabemos que el contexto influye sobre lo que los alumnos están aprendiendo y ya sabemos por todos los datos que les di al principio, ¿verdad? Si viene de una familia pobre, de una familia más rural, de una familia indígena, va a tener más dificultades para aprender en la escuela. Y bueno, si trabaja, o sea, si el niño está sometido a un régimen de trabajo infantil, bueno, pues peor tantito, ¿verdad? Entonces, es necesario que esas condiciones del contexto, cuando menos digo yo, se conozcan. Porque en la medida en que se conozcan, se van a poder interpretar de forma distinta los resultados de la evaluación de desempeño de los docentes. Si no es lo mismo evaluar a un docente que está en condiciones ideales, óptimas, como las que se pueden presentar en una zona de clase media en alguna ciudad del país, que un maestro que trabaja en un contexto difícil. Y estas condiciones del contexto se tienen que conocer. Entonces, ninguna evaluación de desempeño docente estará completa si no hay un relevamiento de las condiciones del contexto. Ojalá también a través, sobre todo, de políticas intersectoriales, se puedan atender algunas de las condiciones del contexto que más directamente afectan la escolaridad, como son justamente el trabajo infantil o los problemas de salud o los problemas de nutrición que sí afectan el aprendizaje. Entonces, esas cosas, pero pues eso no depende de la educación, eso depende de la salud, eso depende de la Secretaría del Trabajo, depende de, por eso digo que ojalá pueda haber programas intersectoriales que atiendan también esto. Tercero, la formación en servicio de los docentes. Nada de la evaluación tiene sentido si no sirve la evaluación para decir qué necesitan los maestros para mejorar. La evaluación va a descubrir sus debilidades y también sus fortalezas. Pero para poder atender esas debilidades y para poder aprovechar esas fortalezas, pues es necesario que haya un proceso de formación en servicio de los docentes, que no, de preferencia, ojalá ese servicio de formación no sea algo que se dé sacando a los maestros de su escuela para que tomen algún curso, sino que se dé en la misma escuela a través de procesos de tutoreo, de monitoreo, de modelaje, de creación de comunidades de aprendizaje al interior de la escuela que realmente puedan fortalecer aquello que el maestro tiene dificultades de hacer en ese contexto y en esa escuela, porque si se le saca, pues entonces se descontextualizará su formación. Entonces, es la manera de contextualizarla. Entonces, esto también depende de la autoridad educativa, pero la reforma educativa ha puesto la evaluación en el centro de la reforma justamente porque quiere que la evaluación oriente por dónde tiene que caminar la formación. Y la reforma educativa lo dice con todas sus letras, ¿verdad? Los maestros serán sujetos de un proceso de formación continua. La distribución de recursos también es muy importante. En gran parte tenemos problemas de inequidad porque distribuimos mal los recursos, porque los recursos que tienen las escuelas que están en lugares pobres, pues son recursos más pobres. Y como la demanda, es decir, los niños que van a la escuela también son más pobres, pues se junta la pobreza de la demanda con la pobreza de la oferta y naturalmente tenemos como consecuencia pobreza de resultados. Entonces es necesario pensar en otras formas de distribuir los recursos que le den más a los que más lo necesitan. Y entonces, bueno, pues eso implica también mejoramiento de las condiciones de trabajo. Y desde luego, pues habrá que modificar, porque la evaluación nos lo dirá, cuándo tenemos que cambiar el currículum y cuándo tenemos que ir modificando y mejorando los materiales de trabajo, ¿verdad? O sea, que el currículum y los materiales también es una mediación absolutamente importantísima. También pasamos a la siguiente, como mediaciones importantes tenemos que mencionar el diseño de políticas y el diseño de programas desde el punto de vista de la política educativa, que la evaluación podrá identificar aquellos programas que deben de existir, que no están existiendo, o aquellos que existen que tienen que mejorar en su funcionamiento, y aquellas políticas educativas que se tienen que instaurar, por ejemplo, una política de distribución de recursos distinta, por ejemplo. Pero también tiene que ver con procesos de innovación en la escuela y en el aula. A nivel más micro, la evaluación lo que proporcionará serán elementos a las escuelas y a los docentes y a los directores para poder innovar en la escuela y en el aula de forma tal que se logren mejor los resultados. Pasamos a la siguiente, por favor. Finalmente, de lo que se trata es de que la
evaluación tenga credibilidad. Si la evaluación no tiene credibilidad, nada de lo que estamos diciendo va a tener sentido, porque nadie va a creer en los resultados de la evaluación. Y para tener credibilidad, pues requiere de muchas de las cosas que ya mencioné, tiene que ser justa, tiene que tener solidez técnica, tiene que reconocer la diversidad, tiene que perseguir la equidad y tiene que reconocer la complejidad. Y aquí yo sí quisiera nada más hacer un paréntesis para decir que la práctica docente, que es lo que se va a evaluar, la práctica docente es muy compleja, es sumamente compleja. Probablemente la docencia sea de las profesiones más complejas y además es la profesión de mayor responsabilidad social desde mi punto de vista, ¿no? Entonces es una práctica, es una profesión compleja, su práctica es sumamente compleja y la evaluación tiene que responder a esa complejidad de la práctica, de la naturaleza de la profesión, también con complejidad. No se puede simplificar la evaluación del magisterio con una sola prueba, por ejemplo. Se tiene que tener un conjunto de instrumentos que nos den una idea lo más holística posible de lo que significa el desempeño de ese maestro en esas condiciones de trabajo, en ese contexto y con sus propias características personales de formación anterior, etcétera. Y bueno, todo esto solamente se va a lograr, esta credibilidad de la evaluación solamente se va a lograr en la medida en que vayamos demostrando que la evaluación sirve para mejorar y en ese sentido pues un poco lo que necesitamos es un compás de espera porque hay que dar la oportunidad, ¿no? Eso solamente se va logrando en la práctica, entonces hay que pedir el beneficio de la duda y pedir la oportunidad de demostrar que efectivamente sirve para mejorar. También hay que reconocer, pasamos a la siguiente, que la evaluación tiene límites porque no todo es evaluable. No todo se puede evaluar y eso hay que reconocerlo. Entonces no queramos evaluar todo porque si vamos a evaluar lo que no es evaluable vamos a acabar tomando decisiones totalmente subjetivas. Entonces hay cosas para los que la teoría, la metodología y la técnica de la evaluación ya está lo suficientemente desarrollada para evaluar y cosas en las que no. Por ejemplo, desarrollamos muchísimo la capacidad de evaluar conocimientos, mucho menos la capacidad de evaluar habilidades, aunque también hemos avanzado en ese sentido, y todavía menos la capacidad de evaluar valores. Y bueno, hay áreas de desarrollo no cognitivo que todavía no podemos evaluar porque no tenemos la técnica para poderlo hacer y eso hay que reconocerlo. Y por último, pues es importante reconocer que la evaluación tiene riesgos, ¿no? Primero, cuando se toman consecuencias que no son adecuadas de la evaluación, los resultados son perversos, ¿no? Ya mencionaba yo la prueba enlace de básica, que justamente al utilizar los resultados de la prueba para premiar maestros, pues se generaron todos los resultados perversos que conocemos de la prueba. Medir lo no medible, ya decía yo, conduce a decisiones de naturaleza discrecional o subjetiva, entonces es preferible no medir si no tenemos la ciencia, la metodología lo suficientemente desarrollada para eso. Pero también existe el riesgo contrario de decir, bueno, pues si no lo vamos a medir, entonces no eduquemos en eso. Eso sería terrible. Reducir la educación a lo medible sería terrible, ¿verdad? O sea, tenemos que evaluar, tenemos que educar más allá de lo que se puede medir, porque hay propósitos de la educación que están por encima de los que puede enfrentar la evaluación. Y por último, el otro riesgo es de uniformar para banalizar, es decir, todos los maestros son iguales y los vamos a medir con el mismo rasero, a cortar por la misma tijera, que eso es una manera de simplificar una realidad que es compleja, o banalizar lo complejo y lo diverso, tratando de homogeneizar, como ya lo mencionaba. Entonces, justamente porque la evaluación tiene límites y porque la evaluación tiene riesgos, yo terminaría esta charla diciendo que la evaluación misma tiene que ser objeto de una evaluación y además de una evaluación que sea pública, que sea transparente, que sea conocida socialmente. También la evaluación se tiene que evaluar, porque no se puede caer en estos riesgos y porque no se puede rebasar esos límites. Les agradezco muchísimo su atención y estoy a sus órdenes. Agradecemos a la doctora Silvia Schmelkes por esta amena charla y procedemos a realizar algunas de las preguntas que nos entregaron. La primera, ¿cuál es el principal elemento para conseguir un cambio en la cultura de la evaluación? Bueno, miren, yo creo que sí, el principal elemento es realmente poder demostrar que la evaluación sirve para mejorar. Eso es lo principal. Si no vamos demostrando eso, y fíjense ustedes que poder demostrar que la evaluación sirve para mejorar supone
evaluar y aplicar las mediaciones, las dos cosas. Si no se aplican las mediaciones, estas a las que me referí, entonces no vamos a tener condiciones para mejorar. Entonces, la cultura de la evaluación depende de la evaluación, pero también depende de la política educativa que se deriva de las evidencias de la evaluación. Eso es muy importante. Entonces, porque tenemos que ir demostrando efectivamente que la evaluación sirve para mejorar. Entonces, yo diría que la cultura de la evaluación, en su máxima expresión, llega a que los sujetos de la evaluación consideren que evaluarse es un derecho. Es un derecho que tienen porque es una manera de tener esta visión basada en criterios externos que me permite tener una mirada que yo no podría tener acerca de mí mismo. Y entonces es un insumo para crecer. Y todos los seres humanos queremos crecer, queremos ser mejores personas, queremos ser mejores profesionales. Entonces, visto así, pues la evaluación es un derecho. Entonces, pues vamos caminando hacia allá, ¿verdad? Bueno, perdón, nada más para complementar esta respuesta. Desde luego que para que fomentar una cultura de la evaluación tiene que ser pública, tiene que ser transparente, tiene que poderse apelar cuando no se está de acuerdo con un procedimiento, el procedimiento debe de ser apelable. Entonces son cosas que hacen que la evaluación realmente también, que se vaya generando una cultura de la evaluación. Adelante. Gracias. La siguiente, un comentario. Agradecemos su conferencia de hoy. Realmente ha despejado dudas y brindado un panorama muy amplio de la evaluación en todos los sentidos. La pregunta, ¿puede mencionar algunas ventajas y desventajas de las preguntas de respuesta abierta en las pruebas de primaria y secundaria? Bueno, miren, sí, en general yo creo que tienen muchísimas más ventajas, si se sabe qué hacer con ellas, las preguntas de respuesta construida que las preguntas cerradas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las preguntas de respuesta construida le exigen al alumno un muchísimo mayor protagonismo en su propia evaluación, mucho más que llenar una bolita, ¿verdad? Y puede expresar muchísimo más de lo que sabe cuando hay una pregunta de respuesta abierta. El problema de las preguntas de respuestas abiertas, bueno, primero es el tiempo que lleva el poder calificarlas, ¿verdad? O sea, es un tiempo de nosotros y siempre nos lleva más tiempo, o un tiempo de los evaluadores que muchas veces no tienen simple y sencillamente por lo masivo de los ejercicios de evaluación. Entonces, cuando un ejercicio de evaluación es masivo, pues es prácticamente imposible trabajar con respuestas abiertas. Pero lo otro que exige una respuesta abierta es una excelente rúbrica para su calificación, porque generalmente una respuesta abierta no es un asunto de correcto o no correcto, sino es un asunto que nos da muchísimas más elementos que nosotros tenemos que poder aprovechar. Y solamente si los vamos a aprovechar es que tienen sentido las preguntas de respuestas abiertas que van más allá de calificar como correcto o incorrecto, ¿verdad? Entonces, yo digo que en la medida en que los maestros puedan hacer preguntas de respuestas abiertas, eso es lo que deben hacer. La evaluación interna debería de consistir mucho más en este tipo de respuestas y no en respuestas cerradas. Pero también hay que ver las posibilidades y la factibilidad de aplicarlas en evaluaciones de gran escala, ¿verdad? Gracias, doctora. Bien, el tiempo es breve, sin embargo, todas las preguntas, así como las respuestas, las diapositivas de la presente conferencia, como el video, serán subidos al portal CIA Educación en el grupo de evaluación educativa para su consulta. Y a continuación, le solicitamos a la maestra Aurora Cavazos, secretaria de Educación, nos brinde unas palabras de agradecimiento. Muy buenos días a todos ustedes. Quiero agradecer en primera instancia a nuestra invitada especial. Hoy Nuevo León recibe con los brazos abiertos a nuestra amiga Silvia Smelques, con quien me ha tocado en las amplias jornadas en la Ciudad de México poder estar en la conferencia, poder estar en las reuniones y sobre todo Nuevo León. Silvia, como te lo expresé hace un momento, Nuevo León llegó la cultura de la evaluación para quedarse desde hace muchos años, se está trabajando en Nuevo León. Aquí presentes nuestros queridos compañeros y amigos, los maestros, tienen ya una cultura y una formación bien arraigada en cada una de las acciones que diariamente y cotidianamente desarrollamos en las escuelas. En Nuevo León trabajamos por el mérito docente, por el mérito escolar, con autoevaluaciones y evaluaciones muy precisas. También en Nuevo León los maestros ingresan a la competitividad y a los premios de calidad, donde se evalúan no solamente las instituciones educativas, sino donde se evalúan a las empresas.
son evaluaciones externas y muchas instituciones educativas han sido premiadas de esta manera. En Nuevo León, y quiero agradecerte infinitamente a nombre de todos mis compañeros que aquí están presentes, los jefes de sector, supervisores, inspectores, directores, y también hoy haciendo un vínculo muy estrecho con el nivel medio superior y superior, que aquí están presentes muchos de los directivos, pues estamos haciendo un esfuerzo muy importante, integral, porque ha sido la instrucción del gobernador de seguir trabajando a favor de la calidad, y es por eso que hay muchas acciones que dan muestra de ello. Ya le comentaba yo a Silvia lo mucho que se está haciendo en las reuniones de consejo técnico, agradecerle la tutoría que nos dieron para poder sacar el examen final, que para Nuevo León fue una herramienta precisamente con esa visión de que se construya como un elemento de mejora la evaluación y que ese instrumento que se presentó en las primarias y en las secundarias en forma censal, donde hubo la colaboración de los padres de familia, y aquí está la doctora Adriana Dávila, que visitamos las escuelas para comprobar el seguimiento, que hubo observadores, que estuvo muy bien cuidado, que no estuvo ligado a ningún estímulo económico de los maestros, hicimos, eso fue muy importante, de que tuviera una parte muy importante y sustantiva, precisamente para poder codificar todos esos resultados de ese examen. Fue un esfuerzo sin precedentes que no pudiéramos haberlo logrado sin la colaboración y la convicción de cada uno de los aquí presentes, de todos y de cada uno. Se codificaron los resultados, se enviaron a las escuelas en tiempo y forma para que en el inicio del ciclo escolar, en las reuniones de consejo técnico, esas herramientas que les da ese insumo de ese examen pudieran construir en su plan de mejora precisamente las condiciones y las estrategias didácticas para poder ir avanzando. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones, la evaluación no tiene que verse como un mecanismo fiscalizador, como un mecanismo punitivo. Nosotros ya superamos esas barreras que nos daba miedo entrar a la evaluación porque ¿cómo vamos a salir? Aquí en Nuevo León hay una firme convicción de que la evaluación precisamente es nuestra mejor herramienta para ir hacia la mejora continua, y hoy lo que tú nos has presentado en esta conferencia magistral precisamente nos va a servir muchísimo, quienes aquí tienen la amplia responsabilidad de bajar y de permear a todos sus cuerpos académicos precisamente lo que debemos de construir como un modelo y como un sistema. Yo le platicaba, queridos maestros, a Silvia, que cuando decidimos ir por el examen final, no es el examen final como prueba, porque la prueba en sí misma, evaluación aislada, pues no tiene sentido, sino que esa herramienta nos sirviera en un mecanismo completo y generar todo un sistema de procesos evaluativos con seguimiento para poder ir en esa ruta encaminados hacia la mejora. Yo quiero agradecerle infinitamente a Silvia el que haya estado aquí en el estado de Nuevo León. Seguiremos invitándote, Silvia, para poder compartir contigo. Admiramos tu trayectoria por muchísimos años dedicada a la investigación, sobre todo la pasión que tienes en el tema evaluativo y a la gran responsabilidad que tienes en la nación al encauzar. Pero sabemos que está en muy buenas manos, te admiramos, te respetamos muchísimo, pero sobre todo Nuevo León te agradece el acompañamiento que le has dado al cuerpo de la Dirección General que aquí está encabezado por Olguita Gamero y todo su equipo, a quien agradezco mucho, pero aquí trabajamos articuladamente. Lo primero que yo les solicité cuando llegué a la función es no podemos trabajar como islas y como archipiélagos, tenemos que estar conectados, y se sumó un solo equipo, y es por eso que agradezco así a la Dirección General de Evaluación, pero a la suma de básica, a la suma